en una entrevista en vivo. Son las 8:37. Saludamos a Matías Sibel. Él es periodista, reside en la ciudad de Londres cumpliendo con actividades periodísticas. Matías ha tenido una larga experiencia como corresponsal en el Medio Oriente. Producto de su experiencia publicó también un libro, Historias de Medio Oriente. Te damos la bienvenida, Matías, un gusto saludarte y quisiéramos hablar sobre este conflicto que estremece al mundo pero que muy pocos lo comprenden, un conflicto con raíces históricas que ha llegado a un punto realmente crítico que no se sabe qué derivas va a tomar y de qué manera va a terminar. Quisiéramos tu opinión sobre lo que está pasando, que nos ayudes a entender cuáles son los orígenes de este conflicto en sus facetas recientes, qué es lo que está sucediendo allí. Bienvenido. Hola Gustavo, buenos días. Podemos remontarnos a muchos orígenes y ese es el problema cuando analizamos el conflicto en Medio Oriente. Podemos irnos al 48 con la creación del Estado de Israel, podemos irnos años antes con el llamado de la Liga de las Naciones a crear un Estado árabe y un Estado judío en esa zona. Podemos hablar del Holocausto, podemos hablar del sionismo a fines del siglo XIX. Es decir, el tema de remontarse en el tiempo es algo muy, muy complejo, pero está claro que a partir del año 48, con la creación del Estado de Israel en lo que era la antigua Palestina británica, se produce un conflicto, hay incluso una guerra ese mismo año con la creación del Estado de Israel entre países árabes e Israel, y este conflicto se va a ir renovando con el tiempo. En el 56 tendremos otro con la crisis de Suez, en el 67 tendremos otro con la guerra de los 6 días, en el 73 tendremos otro con la guerra de Yom Kippur. O sea que es un conflicto que lleva décadas, por no hablar de siglos. Y en estos últimos tiempos, ¿cómo se venían dando las relaciones entre Palestina, con Cisjordania y la Franja de Gaza e Israel? Hay muchísima especulación en el tema. Se hablan también a través de una serie de teorías, algunas de ellas que llevan incluso ciertas facetas un tanto fantasiosas. Pero ¿qué es lo que ha desencadenado la situación actual que ha cegado hasta el momento ya una cifra de entre 2.000 a 3.000 personas fallecidas? Bueno, tenemos quizás uno de los peores momentos en la historia del conflicto palestino-israelí. Peores porque, si bien había algunos signos de esperanza con la posibilidad de alcanzar una paz entre Israel y Arabia Saudita, si bien se habían producido acuerdos de paz de Israel con otros países árabes, también las mismas divisiones dentro del mundo árabe han generado que esto termine repercutiendo en este conflicto. Tenemos elementos que anticipaban esta crisis como un desengaño total por parte de los palestinos de la posibilidad de alcanzar alguna clase de acuerdo de paz con Israel que les permitiera tener un Estado. Veíamos por parte de Israel una tendencia cada vez más a un gobierno de una derecha muy pro-colonos. Recordemos que Israel tiene campos o zonas en la zona palestina de colonos judíos, y estos asentamientos de colonos judíos estaban ampliando cada vez más. El gobierno de Netanyahu era un gobierno muy pro-colono. Entonces, claro, eso en Cisjordania provocaba en la parte palestina una decepción constante, porque cada vez más crecían estos asentamientos de colonos. Al mismo tiempo, en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina caía cada vez más en una crisis de popularidad, porque ya no tiene casi legitimidad, porque
no había elecciones, hace rato que no había elecciones dentro de la Autoridad Nacional Palestina. A su vez, cada vez era mayor el distanciamiento entre la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y Hamás en la Franja de Gaza. También la alianza entre Hamás, Hezbollah e Irán era muy compleja a nivel geopolítica. Entonces, hace rato que estamos anticipando que iba a haber una crisis. Había crisis regulares, ¿no? Lanzamiento de cohetes por parte de Hamás desde Gaza contra territorio israelí, que era respondido con una contundencia militar muy fuerte por parte de Israel. Pero sí es cierto que lo del sábado pasado tomó a todo el mundo por sorpresa, porque no imaginábamos que de golpe Hamás iba a tener la capacidad de infiltrarse en territorio israelí y iba a tener esa capacidad de matar tanta gente dentro del territorio israelí, de tomar rehenes, de llevarse prisioneros de guerra, como los definió Hamás, a la Franja de Gaza. Entonces, si bien había varios indicios que nos indicaban que una crisis era cercana, nunca imaginamos que iba a ser tan mayúscula. ¿Podrías explicarnos cuál es la situación, Matías, del pueblo palestino? ¿Cómo mantienen esa posición física, me refiero, dividida la Franja de Gaza, Cisjordania, dos gobiernos diferentes, y sobre esas teorías que hablan de que habría sido parte de las estrategias israelíes de algunos de sus primeros ministros el de generar justamente esa situación, tratando de debilitarlos a través de la división? A ver, para eso tenemos que remontarnos en el tiempo y recordar cuando el gobierno israelí, el gobierno del Estado de Israel, estaba enfrentado con la OLP, la Organización de la Liberación Palestina, que era la vocera de la causa palestina. Entonces, hay teorías que sostienen algunos historiadores, otros no, pero hay teorías que indican que una forma de debilitar a la OLP, una forma de debilitar esa causa palestina fue por parte de Israel colaborar en esta división y fomentar el crecimiento de esta facción palestina islámica frente a lo que era la OLP, que era más secular. Entonces, que una forma de enfrentar a los palestinos fue dividirlos. Esas son las teorías a las que apuntan estos historiadores. Vuelvo a decirlo, no es un consenso general. Son teorías. Entonces, lo que está claro es que estos dos territorios palestinos donde vive población palestina luego de la creación del Estado de Israel son Cisjordania por un lado y la Franja de Gaza por el otro, son muy diferentes. Hay una mayor presencia islámico-religiosa en la Franja de Gaza que permitió el surgimiento, permitió que esta fuera la base política del movimiento islámico dentro de los palestinos, de aquellos que quieren crear un Estado islámico, frente a lo que es la Autoridad Nacional Palestina y lo que era el partido tradicional de los palestinos, que es Fatah, que era parte de esta OLP, perdón por tantos nombres y por tantas siglas, pero frente a un grupo palestino más secular, no islámico, sino secular, con una división entre Estado y religión. Entonces sí, hay estas teorías que dicen que en su momento una estrategia de Israel para debilitar la causa palestina fue fomentar su división, pero también es cierto que los palestinos han hecho mucho mérito para pelearse entre ellos. Llevan 17 años seriamente enfrentados, que fue cuando Hamás ganó las elecciones parlamentarias de la ONP. Esto provocó un cisma con Fatah, se enfrentaron militarmente y terminaron cada uno en un territorio. O sea, si ya tenía poco territorio la causa palestina, que eran solamente dos muy pequeños, para colmo se dividieron entre ellos y quedaron por decirlo de alguna forma, los seculares de un lado, entre comillas, y los islámicos del otro. Eso no significa que no haya palestinos que quieran un Estado islámico en Cisjordania y que no haya palestinos que quieran algo más secular en la Franja de Gaza, pero sí, en términos generales, quedaron divididos así. Cuéntanos también, Matías, sobre Hamás. ¿Qué es
Hamas. Se lo califica como un grupo subversivo, como un grupo terrorista tras las acciones que se dieron este día sábado, pero entendemos es también el gobierno que controla la situación de la Franja de Gaza. Y una pregunta que cabe es si Hamas como tal podría haber llevado sin ayuda internacional o sin ayuda de otros grupos o posiblemente países estratégicos una operación tan sofisticada y devastadora que sorprendió a Israel el sábado. A ver, para Israel y para Occidente está claro que Hamas es un movimiento terrorista. Para Israel y para Occidente lo han definido como tal. Al mismo tiempo, para la causa palestina es la facción islámica de los palestinos, y para los palestinos que viven en Gaza es su gobierno, es su Estado. Lo más parecido que hay un Estado en Gaza es Hamas. Hamas lleva hace 17 años, lleva y tiene el control del Estado o de las funciones del Estado en la Franja de Gaza. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, y los analistas internacionales consideran que es muy difícil pensar que Hamas pudo haber llevado este operativo solo por su cuenta, tanto en términos de estrategia como en términos de armamento, como en términos de entrenamiento, lo consideran muy, muy difícil, y las miradas obviamente van hacia los aliados tradicionales de Hamas, que son un grupo islámico también, que es Hezbollah, que es el grupo que está ubicado en el sur del Líbano, y también hacia Irán, hacia la nación islámica de Irán, tradicional aliado de Hamas. Irán ha sido señalado como un posible cómplice o socio de Hamas en este ataque. E Irán tiene una larguísima historia de entrenar y armar grupos de milicias desde Gaza, pasando por Líbano, Irak, Siria. ¿Qué de consistente tiene esta teoría? Es que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que el conflicto árabe en general se cuela dentro de la causa palestina porque estaba en ciernes, o se hablaba mucho de un posible acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal país árabe en la rama sunita. Recordemos que los árabes están básicamente divididos en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. La rama sunita tiene como su gran campeón a Arabia Saudita, donde, no hay que olvidar, está Meca y Medina, que son las dos grandes ciudades religiosas para los árabes, junto a Jerusalén también. Entonces, Arabia Saudita es el gran poder árabe sunita y estaba a punto de alcanzar un acuerdo de paz, o se decía que había negociaciones para un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Esto hubiera sido un golpe diplomático para Irán, el gran campeón chiita en el mundo árabe, que hubiera visto cómo su enemigo interno dentro del mundo árabe alcanzaba un acuerdo de paz, nada más y nada menos que con su gran enemigo, que es Israel, porque el gran enemigo de Irán es Israel. Entonces, hubieran sido dos enemigos aliándose, por eso se dice, o se analiza, o se interpreta, o se especula que este operativo de Hamas tiene lugar en esta época, en este momento, entre otras cosas, para evitar ese posible acuerdo de paz entre Tel Aviv y Riad, entre Arabia Saudita e Israel. Comparando con lo que pasó el día sábado, había todo el tiempo pequeños conflictos que se estaban dando, incidentes, fallecimientos incluso, tanto con Cisjordania como con la Franja de Gaza y el gobierno de Israel. Pero una pregunta que cabe es, siendo considerado Hamas como un grupo terrorista por Occidente y por supuesto por Israel, ¿cómo se daba esa convivencia sin mayores agresiones hasta lo que sucedió el sábado entre Israel y Hamas? Bueno, es que si uno repasa, Gustavo, los últimos 20 años, va a encontrar que cada 2 o 3 años tenemos un conflicto entre Hamas e Israel. O sea, hay, creo, si no me equivoco, el último, no sé si fue
en 2015 o en 2014, pero ha habido o sea, nunca ha terminado el conflicto entre Israel y Hamas. Todo el tiempo están en conflicto. Cada rato vuela un misil o vuela un cohete de un lado hacia el otro. Hay una respuesta del otro lado hacia el agresor. Es constante el conflicto. O sea, que ha tenido como elementos de mayor tensión o elementos de mayor enfrentamiento, pero ha habido en los últimos 20 años, yo creo que como mínimo 3 o 4 muy fuertes operaciones israelíes como respuesta a ataques de Hamas. O sea, el nivel de conflicto nunca ha disminuido, solo que iba mermando o aumentando. Lo que vimos el sábado fue un nivel de escalada que no habíamos visto antes, pero nunca ha sido una convivencia pacífica la de las dos facciones. ¿Qué decir de una declaración que hizo uno de los altos mandos de Hamas señalando que ellos tuvieron información de inteligencia que Israel estaba preparando un ataque para intentar, un ataque masivo para intentar destruirlos y que ellos se habían anticipado con lo que sucedió el día sábado? Es muy difícil en este momento, con el nivel de conflicto que hay entre las dos facciones. Yo creo que es muy difícil darle una determinada credibilidad a muchísimas de las declaraciones que se escuchan. O sea, no hay que ir muy lejos. Ayer el mismo presidente de Estados Unidos tuvo que salir a desmentirse a sí mismo con respecto a un informe que hablaba de 40 bebés decapitados por parte de Hamas, 40 bebés israelíes. Quiere decir, tal la cantidad de información que está saliendo y de desinformación que está saliendo del Medio Oriente, que digo, hasta cayó el presidente de Estados Unidos en esa, imagínate el resto de los mortales. Yo creo que es muy complejo y esto, ni siquiera estamos en lo peor del conflicto. O sea, realmente hay serias preocupaciones de que este fin de semana puede ser sangriento. Hablemos del pueblo palestino. ¿Cuál es la posición del pueblo palestino con respecto al gobierno de Cisjordania? ¿Y cuál es la posición del pueblo palestino con respecto al gobierno de Hamas? ¿O se puede hablar de dos pueblos palestinos de acuerdo a cómo se dan las cosas en cada una de las dos zonas ocupadas por Palestina? No es muy sencillo, porque en este momento la posición del pueblo de Palestina es muy compleja. Quiero decir, incluso en Cisjordania, donde rige la Autoridad Nacional Palestina, la ANP tiene una impopularidad muy, muy grande. Y no estoy en el terreno, pero no sé cuántos nuevos adeptos le habrá dado a Hamas la audacia del operativo de la semana pasada dentro del territorio cisjordano. Obviamente la Autoridad Nacional Palestina dice que Hamas no es parte del gobierno palestino y que esto que ocurrió el sábado pasado no representa la causa palestina, pero al mismo tiempo la misma ANP tiene que caminar por unas aguas o hacer un equilibrio muy complejo y decir que tampoco puede deslegitimar todo lo que ha hecho Hamas, porque al fin y al cabo es parte de lo que los palestinos consideran su resistencia en contra de la ocupación israelí. Así que no sé cuántos pueblos palestinos hay en este momento o cuántas opiniones hay. Está claro que es todo muy, muy complejo y está claro que estamos, para colmo, en el centro del conflicto en este momento, así que tardaremos mucho en poder tomar cierta distancia. Son los pueblos, el pueblo israelí, con todas las cantidad, miles o centenares de víctimas que tuvo el pasado día sábado, o el pueblo palestino, con un viacrucis que ha venido sufriendo por una serie de abusos israelíes en los últimos años, víctimas de las circunstancias, o qué grado de responsabilidad tienen los pueblos como tal, más allá de sus gobiernos, sobre lo que está sucediendo. A ver, lo que está claro es que ha habido un descreimiento en la posibilidad de un proceso de paz, ha habido un descreimiento en la teoría de los dos estados, que era la idea de que estos dos pueblos podían vivir pacíficamente el uno con el otro, y ha habido una mayor radicalización de ambos pueblos y ha habido una mayor popularidad de las visiones más extremas dentro de ambos pueblos.
Eso está claro. Son dos pueblos que parecen haber renunciado definitivamente a la posibilidad de vivir pacíficamente el uno al lado del otro, en donde las ideas extremas han cobrado cada vez más importancia y a mayor popularidad en ambos lados de la frontera. Y esto es muy complejo porque hace muy difícil pensar cuándo va a terminar esta crisis. Ahora, Naciones Unidas ha hecho excitativas al gobierno de Israel en varias ocasiones, señalando el derecho que tiene el pueblo palestino a vivir en paz. De lo que se puede conocer, esta situación nunca ha sido acogida por el gobierno de Israel y el conflicto ha tenido un desarrollo permanente. A ver, está claro que Israel ha desoído varias de las resoluciones de Naciones Unidas que están vinculadas al tema por ejemplo, de los asentamientos de colonos judíos, que están vinculadas al crecimiento de estos asentamientos, que están vinculadas a la delineación de la frontera entre palestinos e israelíes. También hay mucha tela por cortar en el tema de el retorno de los palestinos desplazados con la creación del Estado de Israel. Es decir, siempre ha sido muy compleja la relación entre Israel y Naciones Unidas, pero bueno, digamos que tampoco Naciones Unidas ha tenido ni el poder ni la capacidad de tomar ninguna decisión más allá de proteger determinados intereses palestinos, por ejemplo en Gaza. Ahora vimos cómo varios miembros de Naciones Unidas en Gaza han muerto en estos bombardeos, pero el gran poder dentro de o sobre Medio Oriente ha sido Estados Unidos, e Israel ha contado con la fidelidad permanente de Estados Unidos, es uno de sus principales benefactores en términos de ayuda económica y armamento. Entonces Israel ha podido permitirse el lujo de desoír estas resoluciones de Naciones Unidas, y Naciones Unidas, más allá de, vuelvo a decir, esta ayuda en el terreno que le puede dar a los más vulnerables dentro de la sociedad palestina, no ha podido ir mucho más allá. El día de hoy hay una enorme tensión, no solamente allá, porque esto tiene connotaciones de carácter mundial, no se diga en la región, en el Medio Oriente, pero esta situación de pánico se está dando al momento por este pedido de Israel de la evacuación de 1,1 millones de personas, que es una cantidad gigantesca de personas como para que puedan movilizarse ordenadamente en 24 horas, además, en las condiciones precarias en las que se encuentran, y se ha dado un nuevo llamado, una nueva advertencia de la ONU, señalando que la reubicación forzosa tendría consecuencias humanitarias devastadoras. ¿Qué podemos decir sobre el momento? Que no puede ser peor. Básicamente la situación no puede ser peor. En una franja de tierra de 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, que es uno de los terrenos más densamente poblados en el mundo, con 2.300.000 habitantes aproximadamente, que ha estado tradicionalmente cerrado, porque esa franja está cerrada, por un lado por Israel, por el otro lado por Egipto, controlado tanto en lo aéreo como en lo marítimo, con gente que en general no puede... en general no, en el 99% de los casos no puede salir de la franja de Gaza. A esa población se la va a desplazar internamente ante el avance de lo que claramente parece ser una entrada terrestre, un operativo militar terrestre de Israel en la franja. Básicamente no podemos estar peor. ¿Qué perspectivas se ven? Sabemos que la situación cambia momento a momento y que es extremadamente grave. Pero ¿cómo puede derivarse la situación? ¿Hay riesgos de una conflagración mayor, regional, mundial? Dependerá, creo, de lo que pase en las próximas 48 horas. Dependerá de a qué punto llegue el drama humano de la población de Gaza, que genere, por ejemplo, en términos regionales, que genere la reacción de algún país árabe. Ya hemos visto cómo Turquía ya ha advertido sobre la situación. Se hablaba de que Egipto, un tradicional aliado de
de Israel había advertido de la situación. Esto puede además impactar en Egipto, porque esta millón de personas que se va hacia el sur puede terminar huyendo y seguir huyendo y pasar al Sinaí, que es territorio egipcio. Entonces también puede ser una crisis humanitaria para Egipto. Quiero decir, más allá de que jamás tiene el apoyo de Irán y de Hezbollah, la causa palestina tiene un apoyo mucho mayor en los países árabes. El otro día veíamos manifestaciones en países árabes como Marruecos, por ejemplo, como Turquía. Entonces, eso también es un elemento de cuidado. Habíamos hablado un poquito sobre Palestina y el pueblo palestino y sus gobiernos. Hablemos sobre Israel. Benjamín Netanyahu, el primer ministro conservador o ultraconservador, tampoco tiene mucha aceptación por parte del pueblo de Israel. A ver, Israel estaba en plena crisis política con manifestaciones masivas en contra de la intención de Netanyahu de llevar adelante unas reformas que le hubieran dado muchísimo más poder al Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial. Entonces Israel llevaba al menos un año de manifestaciones masivas en contra del gobierno, y además con una crisis interna dentro de Israel, porque así como podemos hablar de un conflicto secular y religioso dentro del pueblo palestino, con facciones más seculares y facciones más islámicas, también hablamos de un conflicto muy similar dentro del pueblo israelí. En este momento, dentro de Israel hay esa tradicional facción secular, liberal, muy conocida dentro de Israel, pero también hay un enorme crecimiento de los israelíes más religiosos, los ultraortodoxos israelíes, que han adquirido cada vez mayor poder dentro de las estructuras políticas de Israel. Entonces, así como podemos hablar de más de un pueblo palestino, también se puede hablar más de un pueblo israelí. Lo que pasa es que, claro, una barbaridad como la ocurrida el sábado pasado en Israel ha unido a estas dos facciones frente a este enemigo externo. Pero también es cierto que la sociedad israelí estaba bastante dividida entre los liberales seculares y los religiosos ultraortodoxos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario vía Zoom de The Economist, la importante revista británica. En ella participaban periodistas expertos en Medio Oriente, tanto en Palestina como en Israel. Y había una coincidencia y una conclusión importante que señalaba que tras el conflicto, el gobierno de Israel deberá necesariamente transitar hacia el centro y además, cualquiera que sea un próximo gobierno allí, debe aprender a convivir con Palestina de mejor manera. En este momento yo no lo sé. En este momento lo veo difícil, porque en general después de un trauma de esta naturaleza se tarda mucho en volver a una posición equilibrada. No nos vayamos muy lejos. Se hablaba de que lo que pasó el sábado pasado, algunos mandos militares israelíes lo definían como el 11 de septiembre. No olvidemos lo que pasó con Estados Unidos y el 11 de septiembre. O sea, después del 11 de septiembre del 2001 hubo esta guerra contra el terror que implicó primero una operación militar en Afganistán, pero pocos años después implicó una operación militar en Irak, que no tenía ni pies ni cabeza porque Irak no era aliado tradicional del Talibán. O sea que quiero decir, después de un hecho traumático, en general los pueblos no tienden al equilibrio, en general tienden a una mayor radicalización que pasado un tiempo se vuelve al equilibrio. O sea, yo no veo que lo salvaje del atentado, del ataque de Hamas el sábado pasado haya bajado el nivel de tensión, sino todo lo contrario, elevado el nivel de tensión y elevado el nivel de rechazo y el nivel de odio entre ambos pueblos. O sea que ojalá fuéramos hacia una posición más equilibrada, pero no lo veo. Bien, para finalizar, Matías, ¿cómo has visto las reacciones internacionales? ¿Qué pasa allá con el gobierno británico?
En lo que se refiere a Estados Unidos, hemos visto esas declaraciones realmente estremecedoras de Anthony Blinken, quien se ha autodefinido como un judío más y ha dado un apoyo prácticamente incondicional a Israel. Las propias declaraciones de Joe Biden o de algunos de los altos directivos de la Unión Europea. Y en el otro lado también reacciones que se han dado desde distintos puntos de las zonas del este, países asiáticos, países del Medio Oriente, países árabes. Bueno, básicamente vemos a un occidente realmente tan impactado por lo ocurrido que parece darle una carta blanca a Israel para que se defienda como quiera. O sea, eso es lo que se ve en las principales capitales occidentales, en las principales capitales europeas, en Washington. Entonces, parece haber como una suerte de carta blanca, ¿no?, hacia Israel en este momento, frente a otras voces, Naciones Unidas, otros países que están básicamente advirtiendo que una tragedia no se puede remediar con otra tragedia. Pero está claro que en este momento los principales centros de poder de Occidente parecen estar totalmente o incondicionalmente, como decías tú, atrás de Israel. Bien, Matías, queremos agradecerte muchísimo. Esperemos que la situación tome una mejor dirección, no así esta guerra total que parece estarse configurando, y que podamos en un breve plazo conversar nuevamente contigo, quizás sobre mejores desarrollos. Realmente Ojalá. la situación es sumamente preocupante y como medio de comunicación también estaremos atentos día a día de lo que sucede. Te dejamos en tu cierre, Matías. Bueno, gracias y realmente sí, esperemos mejores días. No parece que los vayamos a vivir muy pronto. Este fin de semana puede ser muy crítico. Muchísimas gracias. Han escuchado a Matías Sibel, periodista, autor del libro Historias de Medio Oriente. Nos ha hablado sobre el conflicto palestino-israelí y los durísimos momentos que se viven. Señalábamos que la gran preocupación de